Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, chicos, dependiendo de la hora en la que estén visualizando este video. De nuevo, bienvenidos a otro tema de la Escuela Estatal de Técnicos en Urgencias Médicas, módulo de Urgencias Médico-Quirúrgicas 1 en primer año. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre una patología que tiene un alto impacto en la salud pública, que es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal se denomina como tal a una patología donde el riñón pues prácticamente deja de funcionar. Recuerden que nuestro riñón se carga prácticamente de multifunciones, donde algunas de las principales es la filtración de la sangre. Esto nos va a permitir excretar por medio de la orina productos de desecho que el cuerpo realmente no necesita. ¿Sale? Obviamente, este tema de la función renal podemos repasarlo en sus libros de anatomía y fisiología o recordar un poquito de las clases que ustedes abordaron en algún momento sobre la función del riñón. Vamos a hablar de dos situaciones patológicas del riñón. El primero, que es la insuficiencia renal aguda, y el segundo, la insuficiencia renal crónica. En el caso de la insuficiencia renal aguda, también pueden encontrarla como lesión renal aguda o falla renal aguda. Se define como la disminución de la capacidad que va a tener el riñón o los riñones para eliminar principalmente los productos nitrogenados de desecho, y este puede instaurarse o desarrollarse en cuestión de horas o días. La alteración de la función renal va a ocurrir después que exista alguna lesión directa a los túbulos renales, al parénquima renal, al intersticio, con afectación de los glomérulos y excepcionalmente sin haber una asociación directa demostrable que pueda generar la consecuencia en esta agudización de la enfermedad renal. O sea que este paciente no tiene un antecedente previo que genere un deterioro crónico, como lo es en el caso de la lesión renal crónica, como la diabetes, la hipertensión, entre algunas otras situaciones patológicas. Sabemos que una diuresis normal está promovida prácticamente por el riñón y esta depende prácticamente de la volemia con la cual circule la sangre por medio del sistema vascular renal. Se lleve a cabo este proceso en el parénquima, en la región de los glomérulos, y también con una osmolaridad plasmática regular. Tenemos dos valores. El primero es de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora, es lo que produce de orina el riñón, o un filtrado de 90 a 120 mililitros por minuto con una constante de 1.73 metros cuadrados. Cuando existe una cantidad inadecuada en la función del riñón, esta puede cuantificarse o evaluarse de manera cualitativa. De manera cuantitativa estamos hablando de que se denomina como oliguria o una producción disminuida de orina cuando ésta no completa ni los 400 mililitros de orina al día. O anuria, o sea que el paciente realmente no orina u orina tan poco que no se considera como una función adecuada cuando orina menos de 100 mililitros de orina al día. ¿Sí? La lesión renal aguda tiene una estadística de aparición de 1.7 millones de muertes estimadas y una prevalencia del 82% en estas. Ocurre principalmente en los países de nivel económico medio-bajo. La mortalidad en la insuficiencia renal aguda en la actualidad suele ser muy variable. Depende prácticamente si esta fue adquirida en la comunidad, y en más del 50% de los casos se precisa cuando se realiza un tratamiento sustitutivo en las unidades de cuidados intensivos. Para poder determinar la estadificación o la clasificación de la insuficiencia renal aguda, se asocia en tres puntos básicos. Lo que viene siendo la atribución a lesiones prerrenales, o sea, estamos hablando de lo que existe antes de que llegue el riñón. Disminución de la concentración del volumen sanguíneo, que puede ser hemorragias, depresión del volumen, deshidratación, diarrea muy profusa. Disminución de la concentración del volumen en el caso de insuficiencia cardíaca, cirrosis,
estados de hipoperfusión como puede ser falla cardíaca, un shock en sus distintos tipos de categorizaciones, o el consumo de algunos medicamentos como yecas o AINES. En el caso de el fracaso renal agudo de tipo parenquimatoso, o sea, hablamos de cuando ya existe un daño directo al riñón, hablamos de que pueden ser situaciones vasculares como vasculitis, hipertensión arterial maligna, oclusión de vasos, situaciones de isquemia en el caso de la oclusión del sistema circulatorio, cuando es un daño glomerular o intersticial por daños infiltrativos o tumorales, que este puede ser prácticamente en caso de patologías inmunológicas, como lo viene siendo el lupus, ¿sí? Por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Hay otras en el caso de los procesos isquémicos o tóxicos que pueden ser fármacos o medios de contraste, pigmentación o proteínas. Y en el caso de las postrenales, estamos hablando de situaciones urológicas o ginecológicas, como la aparición principalmente de litos que generan una alteración en la excreción de la orina. Neoplasias que pueden generar también situaciones de compresión mecánica o fibrosis retroperitoneal. Para poder estadificar el grado de la lesión renal aguda, vamos a igual asociarlo un poquito con la lesión renal crónica, pero se utiliza en este caso la categorización de RISC. RISC nos habla, de Rifle. Rifle nos habla prácticamente de la R de riesgo o cuando se incrementa la creatinina sérica 1.5 más veces de lo normal, que sabemos que la creatinina las cifras varían de 0.5 hasta 1.3 miligramos por decilitro, lo que nos orienta prácticamente un flujo renal de menos de 5 mililitros por kilogramo por hora en menos de 6 horas. Los datos de lesión renal o lesión cuando aumenta la creatinina dos veces el valor normal o disminuye la función del filtrado glomerular más del 50%. En caso de falla, cuando este aumenta más de 3 veces y la filtración glomerular cae arriba del 75%. En el caso de pérdida, hablamos de una lesión renal aguda persistente cuando hay una pérdida renal de la función renal más de 4 semanas, y un estado terminal cuando este supera los 3 meses, que hablamos ya de una lesión renal crónica. Los casos, como comentaba hace un momento, etiológicos de la lesión renal aguda, como les mencionaba, ¿no? Se clasifican 3. Las lesiones prerrenales, donde se atribuyen a la baja perfusión sanguínea, en estado de deshidratación, bajo gasto cardíaco, síndrome hepatorrenal, disminución de las resistencias periféricas, que puede estar asociado a las patologías que se mencionan en este apartado. Situación de datos glomerulares, glomerulonefritis por situación de endocarditis, bacteremia, estados postestreptocócicos, situaciones de relación autoinmune, ¿sí? Vasculitis, brote de hematuria macroscópica, síndrome nefrótico, o situaciones ya postrenales, que es la obstructiva. Si aquí vemos prácticamente lo que se compone por situaciones de estenosis uretral, neoplasias, fibrosis o principalmente los litos. ¿Cómo vamos a determinar o diagnosticar la insuficiencia renal aguda? Cabe destacar que debemos indagar en casos de cirugías recientes, situaciones asociadas al embarazo, lo que viene siendo el síndrome de HELLP, las complicaciones obstétricas recientes, la clínica prostática, datos de hematuria macroscópica, cólico renal o expulsión de piedras o arenilla. Debemos recordar también que se pueden producir en caso de hipoperfusión. Hay que evaluar el estado de deshidratación del paciente por pérdidas digestivas, por diarrea, también por situaciones de hemorragia, ¿verdad? Por tóxicos o antibióticos como los aminoglucósidos o contrastes yodados. A la exploración física, ¿qué vamos a evaluar? Debemos de evaluar el estado de conciencia del paciente, la hidratación, coloración de la piel, perfusión distal, la frecuencia y calidad de la respiración, la temperatura, seguido de la evaluación activa de la hemodinamia, frecuencia cardíaca, presión arterial,
situación venosa, seguido de la auscultación cardiopulmonar. Dentro del algoritmo clínico del diagnóstico debemos indagar causas, que son las que mencionamos en la diapositiva anterior, descartar ingesta o asociación con tóxicos, evaluar el estado de bulimia y hemodinamia, buscar afectación de otros órganos, analizar la situación epidemiológica del paciente. Y ahora, de acuerdo a su cronología, debemos de ver el tiempo de instauración. Si es menor a 15 días, una situación aguda, de 15 días a 3 meses subaguda o crónica. En el caso de las situaciones agudas, debemos de evaluar los parámetros de funcionalidad. ¿Qué tanto está afectado prácticamente lo que viene siendo el túbulo intersticial en caso de situaciones de isquemia o tóxicos, inmunológicos o depósitos intratubulares? ¿Sí? Afectación al glomérulo y vasos pequeños o la afectación vascular. Para eso prácticamente podemos realizar, en el caso del ambiente hospitalario, derivaciones para determinar la situación por medio de un ecografía abdominopélvica, donde evaluemos la dilatación del riñón, su tamaño, grosor, ¿sí? O si tiene datos patológicos. Evaluar la calidad de la orina, ¿sí? Sedimento, proteínas y la persistencia de algunos elementos propios de la misma. Estudios inmunológicos, serológicos o de proteína, el ecodoppler, ¿sí? Para evaluar la vascularización, arteriografía o angiotac, y también la biopsia renal en caso de que no sea algo concluyente con los estudios que se le realizan al paciente. Para evaluarlo, pues obviamente tenemos la escala de ATKI. ATKI es una escala predictiva en el caso de las situaciones de lesión renal. Nos habla sobre situaciones de oliguria o anuria, acidosis metabólica con un pH menor de 7.1, el estado de hiperazoemia con un BUN igual o mayor a 80, hipercalcemia, hiponatremia, hipertermia, anasarca y un síndrome de disfunción multiorgánica. También asociado con ATKI tenemos la correlación de Rifle, lo veíamos hace un momento en la diapositiva anterior. Hablamos de si es necesario entonces, conforme salga la categorización de ATKI, valorar el tratamiento que va a recibir el paciente. Si es necesario dar una terapia nefroprotectora, un tratamiento inicial, diálisis temprana o ya la derivación a una diálisis continua. Muy bien, ahora continuando. En el caso de la insuficiencia renal crónica, descrita por la Kidney Disease Improved Global Outcomes o KDIGO, define a la enfermedad renal crónica como una patología en el que ya existe un daño prolongado y más agresivo hacia el riñón. Se determina entonces con una tasa de filtrado glomerular debajo de los 60 mililitros por minuto por constante de 1.73 metros cuadrados, acompañado obviamente por anormalidades en la estructura. Obviamente hay un proceso de fibrosis, de atrofia, en el que implica también una alteración en la función renal presente, por lo menos más de 3 meses. Esto va a generar una disminución en la calidad de vida del paciente, en las implicaciones de salud, y obviamente las comorbilidades incrementan en ellos. En México, la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus tipo 2. Obviamente en México sabemos que tiene esta característica donde las enfermedades metabólicas como la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión, aterosclerosis y sus propias complicaciones de estas, diabetes e hipertensión, van a desencadenar, al ser descritas como enfermedades crónico-degenerativas, al daño directo a los órganos. En este caso hablamos de la nefropatía diabética. También tenemos otro tipo de situaciones que pueden detonar insuficiencia renal crónica, pero en el caso de México más común es la diabetes mellitus. Ahora, como vemos en esta imagen, tenemos por ejemplo que dependiendo del estado renal en el que se va encontrando el deterioro, obviamente el tejido intersticial se va a ir afectando, disminuyendo entonces la cantidad de glomérulos que se van a encargar de realizar el proceso de filtrado. Conforme va disminuyendo, obviamente nuestra tasa de filtrado tiende a decrementar,
por lo tanto observamos entonces ya las manifestaciones propias de la insuficiencia renal crónica. Ahora, la guía de práctica clínica menciona que en el caso de la insuficiencia renal crónica vamos a tener ciertos riesgos de susceptibilidad. Pacientes mayores de 60 años y obviamente sabemos que el deterioro renal en el caso del adulto mayor va a verse reflejado, ya que sabemos que la tasa de filtrado va a disminuir conforme la década de vida vaya evolucionando. Entonces, a partir de los 30 40 años, la tasa de función renal va disminuyendo un 10% conforme la edad avanza. Antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, síndrome metabólico, que hablamos de pacientes con diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, alteraciones en la coagulación, grupo étnico como los afroamericanos o hispanos, reducción de la masa renal, el bajo nivel socioeconómico y educativo, aunque esto actualmente pudiéramos de alguna manera relacionar que sí tiene una complicación o suele ser un factor de riesgo, porque inclusive el abordaje terapéutico diagnóstico va a ser un poco limitado en el caso hablando del contexto social de México y económico, ya que el sistema de seguridad social o el sistema de seguridad popular o social no da una amplia cobertura para realizar diagnósticos ante ciertas patologías que no son comunes, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la diabetes, la hipertensión, sabemos que esta cartera básica de atención médica da esta cobertura, pero obviamente el nivel socioeconómico, aquí yo me daría la experiencia en el que sabemos que también el nivel socioeconómico alto tiende a generar un factor de riesgo, ya que ellos tienden a tener también estados de malnutrición o tener sobrepeso, toxicomanías, porque la facilidad económica les es más viable que en comparación al estatus socioeconómico bajo. Se han considerado también factores de riesgo para el inicio de la enfermedad renal crónica, enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión, enfermedades autoinmunes como el lupus, el uso de nefrotoxinas como antiinflamatorios no esteroideos, una terapéutica prolongada de medicamentos analgésicos no esteroideos como el diclofenaco, el naproxen, más de 7 días ya da indicios de una lesión renal aguda. Aminoglucósidos, medios de contraste yodado y litio, obstrucción urinaria, litiasis urinaria e infecciones urinarias recurrentes. Dentro de los factores que pueden perpetuar la lesión renal crónica se encuentran la proteinuria, la presión arterial descontrolada con una tensión arterial sistólica mayor a 130 milímetros de mercurio, que ya hablamos de una hipertensión arterial sistémica, la alta ingesta de proteínas, el pobre control de la glucemia, obesidad, anemia, lipidemia, tabaquismo, hiperuricemia, nefrotoxinas y un evento cerebrovascular. Dentro de las principales causas descritas en Estados Unidos que pueden detonar diabetes, hablábamos que también relacionada en México, de la insuficiencia renal, hablamos que también en México es la diabetes. Tenemos las nefropatías también por trastornos vasculares secundarios a la hipertensión arterial, glomerulonefritis, nefritis intersticial o obstructiva, poliquistis renal hereditaria, glomerulonefritis secundaria o vasculitis, neoplasias misceláneas y causas desconocidas. Sabemos que entonces, conforme estos factores de riesgo se incrementen o se asocien al paciente, va a haber un daño renal que tiene que ser diagnosticado y tratado. Si no se trata o diagnostica de manera adecuada, va a ocurrir una progresión. Esta progresión se va a ver visualizada con una disminución en la tasa de filtrado glomerular, que obviamente nos va a traer complicaciones, una falla renal crónica, que va a requerir de una terapia de reemplazo, que puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis, o en su defecto un trasplante de riñón. Si esto no tiene un adecuado abordaje clínico y terapéutico, obviamente el paciente va a concluir en el estadio final, que es la muerte. Ahora, ¿cuáles son los marcadores que se utilizan para evaluar la función del riñón? Algunos de ellos vienen siendo la proteinuria elevada, que obviamente esto en los diagnósticos clínicos lo determinamos cuando existe una excreción de albúmina mayor de 30 y
300 miligramos en 24 horas. Ahora, en el caso de que utilicemos estudios, por ejemplo, cualitativos, utilizamos la tira reactiva. La tira reactiva se empieza a pintar cuando se incrementa la excreción de albúmina, y obviamente esta puede ser una cruz, dos cruces, tres cruces, dependiendo de cuánto se pinte la raya. Puede ser en niveles mayores de 30 miligramos, o en el caso de la prueba de orina de 24 horas, donde se evalúa la cantidad de proteínas de albúmina mayores a 300 miligramos en 24 horas, ya nos habla de un daño renal. La alteración en el sedimento urinario, alteraciones electrolíticas o de origen tubular, alteraciones estructurales histológicas, donde vemos ya una fibrosis y atrofia del órgano, y alteraciones estructurales en pruebas de imagen. Los marcadores directos que se utilizan, que tienen mejor eficacia, son la inulina, el DTPA, EDTA y iodotalamato y el ioxeol. Son más precisos obviamente que el aclaramiento de la creatinina. El aclaramiento renal igual se puede cuantificar en la orina de 24 horas o en niveles séricos. En el caso de los niveles séricos evaluamos, aparte de la creatinina sérica, que sus niveles normales son de 0.8 a 1.3 miligramos por decilitro en el caso de los hombres, y de 0.6 a 1.0 en el caso de las mujeres. Con cambios superiores a esto, ya estamos hablando que la tasa de filtrado glomerular puede alterarse. La creatinina comienza a aumentarse cuando el filtrado glomerular desciende del 50% en su funcionalidad. Los otros niveles de sodos que también podemos evaluar son la urea, ¿sí? Que en el caso de la urea aplicamos una fórmula de conversión de lo que viene siendo el BUN, el nitrógeno ureico. También tenemos la evaluación de estructuras histológicas y pruebas de imagen para poder determinar. En el caso de las histológicas podemos tomar una biopsia, o en este caso se solicita que se tome una biopsia, se analiza y se puede ahí evaluar el daño al parénquima del tejido renal. O pruebas de imagen, ultrasonido, tomografía, ¿sí? En cuanto a la evaluación clínica del paciente, la función renal, cuando ésta se mantiene en un 70 y 100%, la adaptación es completa y los pacientes suelen ser asintomáticos. Pero cuando el paciente ya presenta un deterioro de más del 50%, comienza primero con síntomas de poliuria y nicturia. Cuando la función renal disminuye a menos de 30 mililitros por minuto por constante, se genera ya lo que es el síndrome urémico, y evaluamos prácticamente ya las fases de un paciente con insuficiencia renal. Vemos a esos pacientes con síntomas o signos como anorexia, náuseas, astenia, edema por retención salina. Vemos a los pacientes con carita de luna llena, la piel se vuelve grisácea o puede tener manifestaciones de hiperpigmentación, parestesias, insomnio, entre algunos otros síntomas. Y prácticamente esa fase suele ser muy característica. Así que cuando ustedes ven o se acostumbran a ver este tipo de pacientes y vuelven a ver otro paciente en la atención prehospitalaria o hospitalaria, inmediatamente ven y dicen, ese paciente es renal, ¿sí? Por las características de la fase que presentan. ¿Qué otros signos y síntomas pueden presentar? En el caso de la encefalopatía urémica, que ya lo hablamos en la clase de encefalopatías, comienza con una dificultad en concentración, obnudación, mioclonía, asterixis, y también si se complica, pues a un estado de crisis convulsivas o coma. La polineuropatía periférica suelen ser manifestaciones difusas, simétricas y principalmente sensitivas. Eso sobre todo si se asocia con pacientes con diabetes. Síndrome de piernas inquietas con predominio nocturno. En el caso de la neuropatía autonómica suele haber hipotensión ortostática, respuesta normal a las maniobras de Valsalva y trastornos de sudoración. En el sistema hemático sabemos que obviamente al determinar, recuerden que en el caso del riñón, el riñón tiene una endocrino regulación de muchas funciones del cuerpo.
y una de ellas en las glándulas suprarrenales es la estimulación, al igual que en el riñón, para la producción de hematíes en la médula ósea. Obviamente que al disminuir en este caso la hormona estimulante de la médula ósea, se puede presentar anemia y el paciente presenta palidez, astenia, taquicardias, anginas frecuentes. La disminución plaquetaria de igual manera, cuando disminuye esta hormona estimulante, ¿sí? Suele presentar el paciente quimosis, menorragia, sangrados prolongados de pequeñas heridas y también suele tener un déficit inmunitario, respuesta disminuida a los antígenos y el recuento leucocitario suele estar alterado. Recuerden que también como hay una problemática y hay retención de hidrosalina, el paciente puede presentar complicaciones como trastornos o una alteración para poder controlar la hipertensión arterial. Se puede dar una insuficiencia cardíaca congestiva secundaria, anginas de pecho, arritmias, también puede haber pericarditis, claudicación intermitente y accidentes cerebrovasculares. En el caso del sistema digestivo puede haber anorexia, náusea y vómito, hemorragia digestiva alta o baja y también presentarse enfermedad diverticular. En el sistema locomotor y en la piel puede haber prurito, dolores óseos, trastorno del crecimiento, debilidad muscular. En el sistema endocrino puede haber dislipidemia, hiperglucemias, hiperinsulinemia, alteración de la función sexual y reproductora, ginecomastia y resistencia periférica a la insulina. También tenemos trastornos de la regulación hidrosalina, que puede ser hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica por alteración en la regulación de la excreción y reabsorción de electrolitos y agua. Ahora, en la parte clínica, ¿cómo evaluamos a un paciente con enfermedad renal crónica? Este paciente puede presentar, ya lo comentamos, trastornos como nicturia, poliuria, polidipsia, disuria o hematuria. También hay situaciones donde la historia clínica debe ser completa para asociarla con enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, exposición a tóxicos renales, infecciones y posibles antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. En la exploración física debe registrarse el peso, la talla, malformaciones y trastorno del desarrollo. También es importante la evaluación metabólica, presión arterial, examen de fondo de ojo, exploración del sistema cardiovascular, tórax, palpación abdominal. Hay que buscar también tumoraciones o masas, el riñón palpable o con contacto lumbar. Esto podemos hacerlo también con el peloteo renal. En las extremidades puede haber signos de edema, exploración también del estado de pulsos periféricos y también podemos preguntarle cómo ha estado orinando, ¿no? En el caso de la poliuria o la nicturia. Hay una característica propia que tiene también la orina, que es una coloración que puede ser oscura, marrón y con presencia de mucha espuma. Cuando hay presencia de mucha espuma suele estar atribuible a que el riñón tiene una proteinuria, ¿sí? Obviamente los cambios en la coloración renal pueden estar asociados con algunas otras patologías. En el caso de un color rojizo o anaranjado, problemas de conducto hepático, sangrados, infecciones. Cuando es muy amarillo también o rojizo puede ser en el caso de infecciones. O en el caso del espumoso ámbar nos habla de que el paciente pues está deshidratado o tiene problemas de proteinuria. ¿Cómo se catalogan estos pacientes? Se pueden catalogar de dos maneras, pero primero para eso necesitamos saber cuál es la tasa de filtrado glomerular que tiene nuestro paciente. Para eso necesitamos de estudios paraclínicos que nos aporten, sobre todo porque evaluamos aquí prácticamente los indicadores de la función renal. Utilizamos o podemos utilizar tres fórmulas. La fórmula de Korotkov-Gaut, que en este caso es una fórmula muy antigua, se empezó a utilizar en la década de los 70. Actualmente la usamos, pero ya está muy obsoleta. Utilizamos la fórmula también de MDR6, que esta pues se publicó a partir del año 2000, ¿sí? Y nos determina, pues prácticamente es una constante donde utilizamos 170 por la creatinina, por la edad,
por la urea, por la albúmina, ¿sí? Y la constante si es hombre o mujer o si también es de raza negra. El MDR4 está más sintético, pero solamente se concentra en una constante más creatinina, edad, ¿sí? Si es mujer y si es de raza negra. Obviamente, pues la más común y rápida que podemos utilizar es la de Korsakoff-Gaut, pero como les comento, está un poquito obsoleta. Una vez aplicando estas fórmulas, que inclusive ustedes las pueden encontrar en internet, pueden calcularlas o con su calculadora, o inclusive pueden descargarlas en aplicaciones. Yo, por ejemplo, tengo la aplicación de Medical. Medical es muy amigable para poder realizar este tipo de cálculos, y pues prácticamente con Medical tú nada más ingresas los datos, la edad, peso, todo eso, y ya te determina de alguna manera cómo está el paciente. Ahora, ¿cómo vamos a catalogarlos? Una vez sabiendo cómo se encuentra la tasa de filtrado glomerular, tenemos dos criterios o dos maneras de catalogarlo. La más antigua, la escala de Kadoki, en este caso publicada en el 2002, y se entiende por enfermedad renal crónica cuando el filtrado glomerular normal es de 90 a 120, la lesión renal leve de 60 a 90, disminución moderada de 30 a 60, disminución severa menor de 30, y en falla renal o diálisis cuando es menor a 15 mililitros por minuto por constante de 1.73 metros cuadrados. O también tenemos la escala Cadigo. Cadigo igual se clasifica por grado 1, normal, mayor de 90, grado 2, grado 3A, grado 3B, grado 4 y grado 5, que es la falla renal crónica, que ya requiere de una terapia sustitutiva. Obviamente esta está asociada en el caso de la albuminuria. Aquí ustedes pueden utilizar obviamente la escala que más se les sea cómoda, puede ser Cadigo, puede ser Kadoki, o pueden utilizar ambas, pero obviamente será un poquito repetitiva. ¿Cuáles son las complicaciones que es importante que nosotros como personal de salud evaluamos en estos pacientes? Obviamente estos pacientes pueden tener asociación al haber una disminución de la funcionalidad renal. Recuerden que obviamente si se pierde el parénquima renal, se van a perder elementos que regulan de alguna manera con una función neurohormonal, pues funciones del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial, sabemos que en el parénquima renal, en los glomérulos, se libera lo que es la renina-angiotensina-aldosterona, el ciclo de la renina, que si este se encuentra obviamente en depresión por la cantidad de glomérulos que han disminuido, obviamente el paciente va a presentar hipertensión. En el caso de la anemia, sabemos obviamente, como les comentaba, esta deficiencia en el ciclo neurohormonal, pues también va a verse afectado lo que es la eritropoyetina. Esta hormona estimulante de la médula ósea también nos va a generar una pancitopenia que puede también relacionarse, ¿verdad? Disminución en la producción de eritrocitos, ¿sí? De trombocitos y de leucocitos, que pues de alguna manera tienen una importancia en la funcionalidad del cuerpo. Existe un incremento en el riesgo cardiovascular, puede presentar al paciente malnutrición, enfermedad mineral ósea, que recuerden que esto también se debe obviamente a que el órgano, al tener una disfunción ya no regula la reabsorción, neuropatías, trastornos funcionales y reducción del bienestar y calidad de vida del paciente. Ahora, dentro de las complicaciones que debemos de vigilar en estos pacientes son las alteraciones hidroelectrolíticas. Obviamente, si hay una excreción excesiva de sodio o no hay una reabsorción adecuada, el paciente puede presentar hiponatremia. También puede, al paciente al no excretarse el sodio, se presenta hiperpotasemia, habitualmente desencadenada por diabetes, acidosis o fármacos, en el caso de algunos fármacos como los diuréticos, secuestradores de potasio. El equilibrio ácido-base también está alterado, se asocia a una hipocontractilidad cardíaca, taquipnea y enfermedad ósea. Trastornos del calcio y del fósforo, suele ser la más habitual hipocalcemia e hiperfosfatemia,
fosforemia, perdón, con osteitis, fibrosis, osteomalacia, calcificaciones vasculares y fracturas patológicas. Y en el caso del magnesio, hipermagnesemia. En el caso de alteraciones en la concentración de agua y sodio, hipertensión arterial, sobrecarga de volumen, y lo vemos en los pacientes con edema o inclusive anasarca. En el caso de hipertensión arterial, el paciente puede presentar o puede progresar por una arteriosclerosis, deterioro funcional ventricular que puede producir insuficiencia cardíaca y la progresión propia de la insuficiencia renal crónica. La arteriosclerosis puede generar coronopatías, accidente cerebrovascular, vasculopatía periférica, calcificaciones, disfunción valvular y arritmias. Y la pericarditis puede presentar como un derrame y este posibilitará la aparición del taponade cardíaco. ¿Sí? Aquí pues obviamente aplicamos tríada de Beck para sospechar de tamponade. En el caso de situaciones como anemia puede condicionar un estado de hipertrofia ventricular. Sabemos que al haber una disminución en la cantidad de hematías, el paciente obviamente va a presentar hipoxemias crónicas o puede forzar un poquito más al cuerpo para la circulación. En el caso de disfunción plaquetaria puede haber diastesis hemorrágica, hemorragia cerebral, hematomas, equimosis, menorragias y sangrados prolongados. Y el déficit inmunitario puede propiciar a la aparición de infecciones y a una respuesta disminuida cuando se aplican las vacunas en estos pacientes. En el caso de las situaciones neurológicas, ya lo mencionamos en insuficiencia renal aguda también, y en la clase de coma y encefalopatía se va a presentar lo que es la encefalopatía urémica. Esta se debe a una pérdida en la capacidad de la atención y dependiendo de su severidad pues podemos encontrar la asociación con anorexia, vómito, fatiga, náuseas, inactividad, prurito, insomnio, fatiga facial, desorientación, asterixis, estupor o coma. ¿Sí? También el paciente puede presentar situaciones de demencia por alteración cognitiva, intelectual y de memoria, inversión del ritmo sueño-vigilia, insomnios, mioclonías como la asterixis, polineuropatías difusa, simétrica y principalmente sensitiva, síndrome de desequilibrio y de piernas inquietas y la hipotensión ortostática por una hiperestimulación vagal. En el caso de las complicaciones endocrinas, pues el paciente puede presentar talla baja, restricción nutricional como alteración de la absorción del fósforo, déficit de vitamina D, acidosis, osteodistrofia. En el caso de los hombres, la disfunción sexual como pérdida de líbido, problemas de espermatogénesis, ginecomastia por aumento de prolactina. En el caso de la mujer, el incremento de prolactina y la disminución de los estrógenos y progesterona generan también una disminución de líbido, amenorrea y esterilidad. La dislipidemia también suele estar frecuente y principalmente la hipertrigliceridemia. Glucosa suele descontrolarse, recuerden que también el riñón controla la funcionalidad en la liberación de catecolaminas que pueden sobreestimular o alterar la síntesis de los niveles de glucosa. En el caso de las complicaciones gastrointestinales, el paciente puede presentar desnutrición y déficit vitamínico, náusea, vómitos, gastritis, pancreatitis, hemorragia digestiva y diverticulitis. Y en el caso del sistema locomotor, osteodistrofia, trastornos del crecimiento, debilidad muscular, dolores musculares y el prurito. ¿Cuál es el manejo que van a recibir estos pacientes con una lesión renal crónica? Y al igual que en el caso de la lesión renal aguda, lo que se busca prácticamente es el manejo del paciente de manera integral. Se debe de favorecer unas actitudes que protejan y eviten el daño progresivo. Hay que sugerir al paciente lo que es una dieta, ejercicio y algunas otras recomendaciones que les vamos a ir desglosando. Debemos de prevenir o retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Para esto pues se puede utilizar tratamientos conservadores o la terapia renal sustitutiva en caso de etapas tempranas. Tratar las complicaciones inherentes de la enfermedad, que ya les mencionamos en las diapositivas anteriores, y prevenir la nefrotoxicidad. Para esto es necesario también ajustar la dosis de los medicamentos que se estén utilizando para el tratamiento de la comorbilidades que detonan prácticamente esta enfermedad. La polifarmacia, que está asociada a pacientes con diabetes, hipertensión, dislipidemia,
y lo vamos a ver más adelante cuáles son las metas que se buscan en estos pacientes. ¿Cuándo debemos referir a los pacientes al nefrólogo? Prácticamente deben de ser derivados de manera precoz cuando comencemos a determinar que existe ya una disminución en la función renal y que es necesario realizar un tratamiento renal sustitutivo. Ahora, ¿cuáles son los datos de nefroprotección? Al paciente se le debe de recomendar evitar los hábitos de toxicomanías, abstenerse del tabaco y de las drogas. Recuerden que el tabaco interviene en la disminución de la vasodilatación, por lo tanto también esto puede complicar a que el paciente genere trastornos vasculares. Una ingesta moderada de alcohol se puede considerar, por ejemplo, tolerable cuando se pueden llegar a ingerir de 12 a 14 gramos de etanol, o sea, 300 mililitros de cerveza o 150 mililitros de vino. Esto realmente la guía de práctica clínica te dice que no se sugiera tanto en el caso de los pacientes porque si no se pueden agarrar de ese poco y continuar el consumo de alcohol. Aunque sabemos que en el caso del alcohol, precisamente en el vino, puede ser cardioprotector cuando son niveles aconsejables. En el caso de una copita de vino tinto al día puede ser cardioprotectora, pero no nefroprotectora. Se recomienda también personalizar el ejercicio del tipo aeróbico, como normalmente se genera, ¿no? Se recomienda ejercicios de 30 a 60 minutos, 4 a 7 días a la semana, siempre y cuando el paciente esté en condiciones de poder realizarlo. En el caso del manejo nutricional, para esto se debe de prevenir el déficit nutricional y se debe aconsejar una dieta balanceada. Sí, recuerden que para eso ya utilizamos el plato del buen comer, pero este plato del buen comer debe estar equilibrado, ya que nuestro paciente pues debe de tener una ingesta disminuida de líquidos, sobre todo si la etapa de la disfunción renal ya es avanzada, disminuir la cantidad de proteínas, de sal, de potasio, fósforo, carbohidratos en etapas avanzadas y sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2. En el caso de la dieta se aconseja en menores de 60 años una dieta de 35 kilocalorías por kilo, ¿sí? O mayores de 60 de 30 a 35 kilocalorías. Proteínas debe ser de 1 a 2 gramos por kilogramo al día con un 50% del alto valor biológico. El potasio pues prácticamente se recomienda que se disminuya cuando la presentación o la etapa ya es terminal en el paciente. Al igual que de líquidos, se recomienda dietas de menores de 1 litro y sobre todo siempre relacionarlo con el gasto urinario que tenga el paciente. El fósforo y el calcio también deben estar equilibrados. Las indicaciones para la terapia farmacológica está dirigida principalmente a las patologías asociadas. En el caso de la renoprotección se pueden utilizar dosis antihipertensivas, principalmente con antihipertensivos como los YECA o los ARA2, sobre todo en el caso que el paciente presente ya proteinuria. Cuando la proteinuria esté presente, nuestro objetivo es disminuirla con estos medicamentos antihipertensivos y cardioprotectores. También podemos utilizar algunos cardioprotectores de insuficiencia cardíaca como lo son los beta bloqueadores, que nos favorecen también a disminuir la hipertrofia ventricular o la cardiopatía isquémica. Y este puede ser en uso dual o supraterapéutica. Para la hipertensión arterial se sugiere utilizar los YECA o ARA2, ya que hay otros medicamentos como los calcioantagonistas que están contraindicados hasta cierto punto de la función renal. Los YECA y los ARA2 son cardioprotectores y la meta es tener a pacientes con hipertensión arterial menor a 140/90 si solo está asociado hipertensión y disfunción renal. Pero si el paciente presenta hipertensión, diabetes, ¿sí?, y disfunción renal, debe ser menor a 130/80 milímetros de mercurio, o si está asociado también a la proteinuria. Si solamente el paciente presenta hipertensión arterial y no hay datos de insuficiencia renal, debemos de mantenerlos en 150/90. Aquí ya somos un poquito más flexibles, sobre todo si el paciente tiene más de 50 o 60 años. El manejo hidrosalino puede utilizarse diuréticos de asa como la furosemida, los tiacídicos. Los que no se recomiendan tanto son los diuréticos secuestradores que son recaptadores de potasio, porque pues bueno, en etapas ya terminales sabemos que se genera una hiperpotasemia
por una disfunción en el filtrado glomerular, y si esto se asocia obviamente con este tipo de situaciones, pues el paciente puede complicar y aparecer trastornos secundarios a la hiperpotasemia, que sabemos que lo más frecuente, aparte de las contracciones musculares, son las arritmias. En el caso de la diabetes se sugiere utilizar la insulina, ¿sí?, como primera elección, sobre todo si la hemoglobina glucosilada en los controles es mayor a 8.5, ya que hay otros medicamentos como las sulfonilureas que no están recomendadas, al igual que la metformina ya en etapa terminal cuando la filtrado glomerular es menor de 30, porque recuerden que una de las principales complicaciones de la metformina es el trastorno de ácido base, ¿sí? Hay otros medicamentos que son amigables con el riñón, como las glitazonas, gliptinas, GLP-1, ¿sí?, como alternativas para el tratamiento de los pacientes con diabetes. En el caso de las dislipidemias se sugiere utilizar primero las estatinas, ¿sí? Tenemos también la combinación con ezetimiba, y si hay hipertrigliceridemia, pues podemos utilizar aquí otros medicamentos. En el caso de la estatina, pues las más comunes, pravastatina, atorvastatina, ¿sale?, hasta mantener niveles de LDL menor a 70 miligramos sobre decilitro. En el caso de la acidosis metabólica se sugiere utilizar el bicarbonato, y en el caso de la hiperuricemia el allopurinol, pero solamente cuando tengamos crisis, ya que no se tratan hiperuricemias asintomáticas. ¿Cuáles son las metas entonces que debemos de fijarnos en pacientes con trastorno renal? Los YKA2 deben de proteger a niveles de menos de proteinuria de 0.5 gramos sobre decilitro y mantener una disminución de un filtrado glomerular mayor a 2 mililitros por minuto al año. La hipertensión arterial debe de mantenerse menor a 130 sobre 80, y si hay proteinuria, pues mucho más estricto. La restricción hidrosalina, ¿sí?, proteica, la administración de eritropoyetina y hierro para mantener los niveles de hemoglobina entre 12 y 13 gramos sobre decilitro. La dieta pues debe estar basada y adaptada. Recuerden que la guía de práctica clínica para la enfermedad hipertensiva y renal sugieren la dieta DASH, ¿sí?, pero obviamente esta debe de personalizarse con los pacientes. A los antiagregantes plaquetarios y las estatinas, igual solamente en caso y de manera profiláctica. Llegado un momento, recuerden que también existen disfunción en la coagulación, entonces si no es necesario, a veces el paciente se le tiene que retirar. El control de la glucemia, el control del ácido base y consejos para la abstinencia del tabaquismo y también el ejercicio. Entonces, ahora chicos, recuerden, este paciente va a tener una polifarmacia, y de hecho su tabla de indicaciones de medicamentos suelen ser largas. Más a eso agréguenle multivitamínicos, calcio, ¿sí?, bifosfonatos también que pueden utilizarse para la función renal, más lo que utiliza el paciente. Entonces este paciente suele ser una farmacia andando, por lo tanto cuando se realice un interrogatorio procuren también ir conociendo estos medicamentos, para qué sirven, para qué se utilizan, cuáles complicaciones pueden verse, o igual cuando abordemos en segundo año en el módulo de farmacología podemos abordar más este tipo de situaciones. Debemos de utilizar también las evaluaciones propias, porque en algún momento el paciente puede empezar a presentar depresiones de volúmenes y generar algunas complicaciones como propias de los medicamentos, el exceso de diuréticos, náusea o vómito, la gastritis también que se genera por la farmacoterapia, prevenir la deshidratación en el caso de los pacientes ya adultos mayores, situaciones de obstrucción, realizar tacto rectal o ecografía, o un sondaje vesical en el caso de que se requiera, trastornos metabólicos, principalmente la hiponatremia, hipercalemia, ¿sí?, acidosis y la hipercalcemia. Infecciones que son facilitadas por las situaciones de inserciones de catéteres. Lo vamos a ver igual en la siguiente diapositiva. Los pacientes suelen presentar catéteres, en este caso centrales, abdominales o urinario, nasogástrico, etc. Los agentes diagnósticos nefrotóxicos, los contrastes yodados, el gadolinio, preparados también intestinales para colonoscopía.
Los fármacos que deben de evitarse también son los AINES. El medicamento más noble que puede usarse es el paracetamol. La digoxina y los aminoglucósidos son nefrotóxicos. Y en el resto pues debe de consultarse cuáles son los ajustes renales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando un paciente ya tiene una depresión renal en estadio 3, 4 o 5, que a partir del 4 o 5 ya se sugiere la terapia sustitutiva, el nefrólogo debe de negociar y hablar con el paciente. Y digo negociar porque de repente hay pacientes que se cierran a la posibilidad de tener estos cuidados. Obviamente recuerden que cuando el paciente ya llega a un estado terminal es una lesión irreversible, donde la única alternativa que eso es la terapia sustitutiva, que claro, va a prolongar la vida del paciente, pero en ese trance de prolongar la vida del paciente, la morbimortalidad puede incrementarse y sobre todo la calidad de vida puede verse muy seriamente alterada, no solamente en el paciente, sino también en sus familiares. La preparación del paciente, el objetivo se debe de cumplir en el caso de la terapia sustitutiva, ya que recuerden que el riñón trabaja las 24 horas, los 365 días de la semana. Aquí por lo menos se debe de utilizar, en el caso de la hemodiálisis, 3 veces por semana. Va a ser una conexión cuerpo, máquina, filtro, cuerpo, de nuevo en el que regresa la sangre y requiere de ciertos cuidados especiales, el acceso vascular, la asistencia a las sesiones y los medicamentos. Lo que busca esto a largo plazo es una terapia que mejore la calidad de vida, pero también puede alterarla porque hay complicaciones en la misma aplicación terapéutica. Lo que se va a requerir en este caso para una hemodiálisis es la aplicación de una fístula arteriovenosa de manera preferible, que generalmente la colocan en el brazo, ¿sí? O también la aplicación de un injerto arteriovenoso. Cuando no se puede y se tiene que realizar de manera temporal en casos extremos o inicial, se utilizan catéteres centrales tunelizados. Estos catéteres se pueden insertar y los vamos a conocer, ya sea subclavia, ¿sí? En la subclavia o en la yugular externa o en la yugular interna. Los cuidados: debemos de evitar tomar la presión en ese brazo, no puncionar para muestras sanguíneas porque puede estar contaminada la muestra, y adecuar también el manejo durante las conexiones a las sesiones de diálisis. El personal debe estar capacitado para poder realizar estos procedimientos. El catéter es un catéter tipo Majorca, ¿sí? El cual puede tener dos vías, la vía de entrada y la vía de salida. Puede colocarse, como les comentaba, en la vía subclavia o en la yugular. ¿Cuáles son los problemas que principalmente puede tener el catéter central? Si este está manchado, hay que limpiarlo. El catéter se sugiere cuando es así de temporal que dure hasta 7 días y se tenga que cambiar. Si está manchado, pues hay que realizar una técnica de asepsia y antisepsia, utilizar isodine, microdacin, para realizar una limpieza y colocar un apósito estéril, y en este caso también un apósito transparente para la cubierta adecuada. Recuerden entonces que el poder colocar un apósito transparente, un Tergaderm, nos va a permitir también estar vigilando en caso de algún proceso o infección. Los apósitos húmedos nos van a hacer sospechar de infección o lo mejor que exista un proceso de fístula, o en el caso de las diálisis peritoneales, de que exista que esté flojo, que no esté adecuadamente instalado. Para eso hay que destaparlo, comprobar, curar si es necesario. En caso de obstrucción del catéter Majorca, lo más considerable es retirarlo. No se aconseja de que se agarre solución salina y se destape, porque esto puede propiciar a que si no se heparinizó de manera adecuada o se generó trombos, generemos entonces una embolia. Y entonces mejor, y sobre todo en el caso de sospecha de infección, se retira, se cultiva, y en caso de que salga positivo para alguna bacteria, iniciar tratamiento con antibiótico-terapia. Si se sospecha que se rompió, igual valorar la recuperación y reinstalación. En casos de signos de infección, hay que retirar y cultivarlo, y si se sospecha de alguna introducción excesiva, que en este caso hay veces que al momento de evaluar el flujo, se puede acodar en las paredes de las venas,
y entonces generarnos este problema de obstrucción. Simplemente hay que recorrerle un poquito. Para eso el catéter central generalmente está marcado con líneas radiolúcidas que se pueden observar en la radiografía. Las complicaciones principales que puede tener el catéter central van desde inmediatas, neumotórax, hemotórax o mala posición. Neumotórax sobre todo al momento de instalarlo, que perforemos prácticamente hacia pulmón. Hemotórax igual, que perforemos a pulmón y dañemos arterias. Y la mala posición del catéter que genera un acodado. En el caso de las tardías, obstrucción mecánica o por trombosis. Y en el caso de las complicaciones infecciosas, bacteremia asociada al catéter, sepsis asociada al catéter o flebitis. Aquí tenemos un ejemplo de un catéter McCurkar instalado en la vía subclavia y vean aquí un poquito cómo se observa en comparación con el hemitórax ipsilateral, cómo hay una hiperemia. ¿Sí? Aquí se encuentra más rojito y en algunos casos si pudiéramos presionar y sale pus, pues ahora sí como dice, ¿no? Agua pasa por mi casa, este catéter está infectado o este punto de punción está infectado. Entonces aquí hay que retirarlo, cultivarlo, ¿sí? Y dar un tratamiento y reinstalarlo pues en caso de que sea necesario, o cambiar la vía en el caso de que se infecte y sea muy común el proceso de infección. También evaluar cómo está realizando el paciente el desempeño en casa o a nivel intrahospitalario. En el caso de la diálisis peritoneal, este se realiza por medio de la inserción de una cánula del tipo Tenkov, es la más común, ¿sí? Donde se va a introducir a la cavidad peritoneal. Recuerden que el peritoneo también nos puede servir como un medio de filtrado. Se inserta este líquido, se filtra, se liberan los asuados porque esta bolsa contiene solución generalmente hiperosmótica y obviamente por la otra vía, al momento que se pinza este, va a salir el excedente. Las indicaciones de la diálisis peritoneal es cuando existe una dificultad de acceso vascular, problemas transfusionales, insuficiencia cardíaca refractaria o función renal residual preservada. Está contraindicado con poca adherencia al tratamiento, demencia, enfermedad psiquiátrica o también cirugía abdominal reciente, cicatrices o en el caso de que el paciente sea muy reincidente en infecciones abdominales o peritonitis. Existen dos modalidades de la diálisis peritoneal. La primera es diurna, que se realiza con 3 a 4 recambios al día, todos los días. O sea, aquí la comparación con la hemodiálisis, que es 3 veces por semana, la diálisis peritoneal se realiza todos los días. Y en el caso de la diálisis nocturna, esta es más cómoda para algunos pacientes, se conectan inclusive en casa a un aparatito, donde esta sola realiza el recambio durante la noche y se extrae por la mañana. Los tipos de catéter que tenemos, ya dijimos el tipo Tenkov o rígido, el Tenkov con rabo de cerdito, que es el que vimos aquí en la imagen, aquí está, ¿sí? Que tiene menos probabilidad de obstruirse, y el LifeCat, que los más comunes que visualizamos en el medio ya hospitalario y que también en los pacientitos pueden preguntarle ¿qué tipo de terapia sustitutiva tiene? Ah, pues tengo diálisis peritoneal y utiliza ¿qué catéter? Tenkov, ¿sí? Para saber cada uno de los dos si es en rabo de cerdo o rígido, para eso se realiza también una radiografía abdominal para saber que realmente está adecuado. En el caso de que tenga una obstrucción, con este sí podemos insertar un poquito de agüita o solución salina para desobstruirlo, porque a veces se forman natillas de fibrina o se obstruye por procesos infecciosos o se puede acodar, y para eso se puede movilizar un poquito el catéter. Las soluciones que se utilizan para la diálisis peritoneal son en algunas de estas de concentración hiperosmótica, que puede ser a base de dextrosa, icodextrina o glucosa bicompatible, ¿sí? En este caso las más convencionales utilizan dextrosa con un pH de 5.5 y como un tapón o buffer, que es el lactato. Las comunes que se utilizan igual en las bolsas de dextrosa son 3 tipos de bolsa: la bolsa amarilla, verde y roja, donde la amarilla obviamente contiene 1.5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros, o sea, al 1.5%. Es una solución hiposmolar. En el caso de la osmolar media, tenemos en la verde 2.5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros.
Esta es la más estándar o la utilizada, más común. Y la hiperosmolar, cuando tenemos que el paciente retiene mucho líquido y al igual que el paciente tiene niveles altos de azuados, se utilizan las rojas. Y obviamente esto se va a ir regulando conforme a la cantidad de líquido esté saliendo. ¿Qué debemos de vigilar? Y esto también nos puede tocar en el ambiente prehospitalario. Cuando el paciente termina su diálisis o existe el vaciamiento de la cavidad abdominal, debemos de evaluar y preguntar también dos cosas. Primero, la consistencia y el aspecto con el que sale. Si vemos una bolsa de diálisis con sangre o rojo, estamos hablando de que posiblemente hay una lesión al momento de colocar el catéter o que realmente el paciente presenta alguna perforación. Normalmente una bolsita sale de este aspecto, semitransparente y amarillento, pero cuando sale muy turbio o amarillento nos puede hacer sospechar de un proceso infeccioso como lo puede ser la peritonitis. La segunda cosa que vamos a evaluar en el caso de la diálisis peritoneal son los balances hídricos. ¿De qué hago referencia? Pues es una tablita donde el paciente va a estar registrando o en el hospital la cantidad de líquido que entra y que sale. Normalmente las bolsitas pueden ingresar, por ejemplo aquí vemos 2 litros, ¿sí? De la bolsita de diálisis, estas de 2 litros, ¿sí? Entran 2 y cuando salen hay que volverlas a pesar o a medir en cantidad y si sale un excedente estamos hablando de un balance positivo, ¿sí? En este caso mi balance fue positivo porque salieron 210 mililitros y de orina el paciente orinó 100 mililitros. Líquidos ingeridos pues no se le dieron, presión arterial antes y después de tomar la diálisis. Pero ¿qué hubiera pasado si de repente ingresan 2 y en lugar de salir, por ejemplo, 2200, saliera 1800? Entonces yo tendría un balance negativo, menos 200 mililitros. El balance negativo significaría que dentro de la cavidad abdominal se están quedando líquido y que eso va a generar que el paciente obviamente se dematice más o genere una ascitis. Y si el balance entrara, por ejemplo, 2 litros y salen 2 litros, pues entonces hablamos de un balance neutro. Obviamente, si yo quisiera sacar más líquido, pues lo que utilizaría sería una bolsa hiperosmolar, ¿sí? Una bolsa roja para sacar mayor cantidad de líquido. En esta tablita, pues hablamos de una variante comparativa entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Las ventajas de la diálisis peritoneal: se realiza un mejor control de la presión arterial, se puede realizar en casa, la mejor opción cuando no se puede acceder a los vasos sanguíneos, varias modalidades y opciones de horarios, el paciente puede elegirlo, y la mejor opción también para los testigos de Jehová, que pues estos tienen sus ideas, ¿no? Las desventajas: el riesgo de infección en el peritoneo también es alto, debe de realizarse 3 o 4 veces al día. Puede haber un aumento de peso por el líquido que puede estarse quedando y el riesgo de aumento de triglicéridos y glucosa en sangre. Puede presentar el dolor durante la infusión, se debe de corregir los defectos de la pared abdominal como son las hernias y el costo anual aproximadamente por persona va de 48.672 pesos aproximadamente. En el caso de la hemodiálisis, la ventaja es la mejor opción en el caso de una urgencia, ya que tiene una rápida instauración, menor riesgo cardiovascular y de dislipidemia, se lleva a cabo 3 o 4 veces por semana y menor infección en el caso de los procesos de fístula, siempre y cuando la herida y el catéter se cuiden bien. Y se pueden programar los parámetros deseados en las sustancias que hay en la sangre. En el caso de las desventajas, el descontrol hipertensivo suele ser muy común, sobre todo durante y después de la diálisis. Los horarios son un poco flexibles y sobre todo en las instituciones de salud pública, ya que saben, como es una patología muy común, un problema de salud pública, pues los hospitales están llenos y sobre todo ahorita por tiempos de COVID, los cuidados que se tienen pues son mayores. La fístula puede durar aproximadamente durante 2 meses en madurar. La fístula puede fallar y necesitar reimplantación, mayor vigilancia y control en la dieta, y el costo suele ser mayor, asociado a los tratamientos, que si ustedes inclusive sacan un poquito de cuentas, ¿no? Suponiendo que una hemodiálisis, te pudiera costar 3,000 pesos diario, ¿sí? Y estamos hablando que si son 3 diálisis a la semana, 3,000
por 3 son 9,000 pesos a una semana. Por 4 semanas que tiene el mes son 36,000 pesos. ¿Sí? Por 12 meses, 432,000 pesos solamente por realizar el procedimiento. Si aparte de esto se complican, estar reinstalando, procesos de infección, hospitalizaciones, imagínense lo caro que es realizar este tipo de abordaje terapéutico. Obviamente que para el sector salud, la inversión hacia la detección oportuna de las enfermedades es lo mejor que puede haber, ¿no? Y obviamente pues de repente hay pacientes que dicen, pues de algo me he de morir, órale, muérete como quieras, ¿no? Pero no le generas un costo excesivo al sistema de salud. La otra es que también pues se debe de hablar un poquito con el paciente porque en caso de que esta no funcione pues se debe de canalizar hacia el trasplante renal. Las complicaciones que nos pueden tocar en el caso de la atención prehospitalaria y hospitalaria también son las complicaciones post-emo, donde el paciente puede presentar crisis hipertensiva refractaria, alteraciones electrolíticas al momento de que se lleva la purificación y drenado. El paciente puede presentar calambres, arritmias o también generar estado de coma por una encefalopatía urémica. Fiebre también es común y esto puede verse a dos cosas. Uno, post-emo, sobre todo porque se realiza un proceso inflamatorio y se elevan las interleucinas o citoquinas proinflamatorias. Sabemos que la interleucina tipo 1 es la que produce la fiebre, entonces a veces es muy común que el paciente después de una emo presente fiebre. O también por focos infecciosos. La hipotensión, esta también se puede ver al consumo hemático, a perforaciones o también a las hemodiluciones. Angina y el síndrome postdiálisis, en el cual después de salir de la diálisis el paciente presenta fatiga, letargia o sensación de baja energía y fiebre. También pueden presentar náusea y vómitos, cefalea, en algunos casos por los elementos que hay en los procesos, hipersensibilidad, hemorragias, hipoxemia, perdón, aquí me equivoqué, es hipoxemia o procesos isquémicos y en algunos casos embolias gaseosas. En el caso de las complicaciones por diálisis peritoneal, puede el paciente presentar dolor abdominal por la presión negativa del vaciado, ¿sí? O porque el líquido peritoneal no sea biocompatible, hernias, igual por las situaciones de las perforaciones o por predisposición, fugas por una mala adecuación en la técnica del catéter, el aumento de la presión intraabdominal, el inicio precoz de la diálisis o la predisposición. Comunicación peritoneo-vaginal, o sea, una fístula peritonea vaginal, fuga peritoneo, ¿sí? Líquido peritoneal turbio o acelular, nos habla prácticamente de lecardenipino y manidipino, ¿sí? Eso lo puede ocasionar por incremento en los triglicéridos y kilomicrones. Neumoperitoneo, el estreñimiento propio obviamente de la diálisis peritoneal, del sedentarismo y de la polifarmacia que tienen los pacientes. La disfunción del catéter por estreñimiento o migración, problema del drenado, obstrucción por fibrina o sangre, la migración, o sea que el catéter se mueva del lugar, el atrapamiento en el caso que generen el epiplón o las trompas de falopio. Indicaciones o contraindicaciones para el trasplante renal. Las indicaciones van desde ya una función crónica donde pues llegue el paciente a un estadio 3 o 4 que requiera terapia sustitutiva. Está contraindicado en pacientes con cáncer reciente, infecciones activas, alto riesgo de sangrado o de no sobrevivir inclusive al proceso quirúrgico, con una expectativa de vida menor de 2 años o enfermedades psiquiátricas. La evaluación del paciente que va a ser candidato renal pues debe tener una historia clínica íntegra, su valoración debe ser lo mejor, sin focos de infección, serología normal, Doppler inclusive vascular normal, evaluación psiquiátrica pues dentro de lo que cabe normal. Las complicaciones porrenales que también nos pueden tocar recuerden que el paciente renal va a ser un paciente inmunosuprimido. De entrada por la enfermedad crónica que ya vimos que tiene estas complicaciones, y ahora si eso se le asocia al paciente post-trasplantado que requiere de una inmunosupresión para evitar el rechazo del órgano, pues va a presentar el paciente
frecuentes infecciones, o también puede estar predispuesto a patologías oncológicas. Ahora, ¿cuándo vamos a derivar un paciente al servicio de nefrología? Se debe derivar a todo paciente al servicio de nefrología de manera oportuna cuando se tenga una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto por constante, que representa ya un estadio 4 o 5. Aquí con el nefrólogo va a objetivizarse el determinar la etiología de la función de lo que está generando la lesión renal aguda o crónica. Se debe establecer un plan terapéutico. Aquí se le debe de informar al paciente y este debe de consentirlo, porque hay pacientes de repente que no quieren generar esa carga al sistema de salud o a su familia, idealizarse o hemodializarse. Entonces, si el paciente lo rechaza, vale, por escrito, consentimiento informado. Identificar, prevenir y tratar las complicaciones que mencionamos anteriormente, otorgar y facilitar la terapia renal sustitutiva y también informarle de las posibles complicaciones. Se debe de reevaluar al paciente con lesión renal crónica agudizada, sobre todo en ambiente extrahospitalario, si presenta una hipertensión arterial maligna o refractaria que no ceda con los antibióticos, hipercalemia, que esto lo podemos ver cuando colocamos el monitor y vemos arritmias, o un síndrome nefrótico. Y pues prácticamente de mi parte sería todo, chicos, sobre este tema de la insuficiencia renal. Les queda mucho por estudiar todavía, échenle muchas ganas y un placer el haber estado el día de hoy con ustedes.